Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a estas sesiones de webinar que estamos haciendo todas las semanas con la intención de formar a nuestra fuerza de venta, a todos los equipos y al público en general en todo lo que son nuestras líneas de acción. Vamos a estar teniendo conversatorios en el área de lubricantes, baterías, filtros, car care y cualquier línea que pertenezca al grupo. Nuestros especialistas técnicos están completamente capacitados en todas nuestras áreas. Nos gusta realizar lo que son ventas técnicas y basados en evidencia. Hacemos propuestas de valor que realmente representen ahorros significativos para nuestros clientes. No nos gusta vender un producto por venderlo, nos gusta venderlo basado en una especificación técnica que cumpla con sus requerimientos y que vaya a proteger su equipo y su inversión. ¿Cuál es nuestro objetivo? No es vender lubricante, es que la operación de nuestro cliente sea lo más rentable posible. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Ofreciéndoles productos de alta calidad y de alto rendimiento, que eso es lo que realmente nos va a diferenciar de nuestros competidores. En la sesión de hoy vamos a estar conversando sobre los aditivos. Bien, voy a colocar en modo presentación. La semana pasada estuvimos conversando sobre los tipos de lubricantes y los orígenes de los lubricantes. Ya estamos avanzando un paso en esta área. Entonces, como le comentaba, vamos a conversar sobre lo que son los aditivos para formulación de lubricantes. Por favor, si me pueden dar feedback si están viendo la presentación. Yo asumo que sí. Perfecto. Perfecto, listo. Aquí están mis datos de contacto. Yo soy ingeniero mecánico de profesión. Mi nombre es Luis Manuel Gómez. Mi contacto telefónico y mis correos electrónicos. Pero la idea es que si vienes invitado por alguna de nuestros representantes comerciales, te dirijas directamente a él cuando tengas alguna duda o comentario y quieras que se te realice este tipo de capacitaciones, que también las podemos hacer en modalidad in-company, en su taller, en su comercio, y reforzamos los aspectos técnicos de su fuerza de venta, ¿no? Vamos a tener una agenda que es la que vamos a estar revisando a lo largo de la presentación, donde vamos a estar conversando sobre la formulación de aceite, que ya lo vimos la semana pasada, los aditivos por aplicación, la estructura de un aditivo para que más o menos la vayamos conociendo, los tipos de aditivos y las preguntas. A mano izquierda tenemos son los valores de nuestra compañía, que es pasión por la calidad, puntualidad, compromiso, disciplina, sentido de pertenencia y flexibilidad y dinamismo, que son dos valores muy importantes que tenemos que tener porque tenemos un entorno muy cambiante y tenemos que siempre estar adaptándonos a estos cambios en nuestros entornos. Perfecto, vamos a arrancar con la primera parte de la presentación. Es un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos visualizando los distintos tipos de aceite con los que podemos trabajar. Dijimos que podemos tener distintos tipos de aceite base, que pueden ser minerales, de orígenes minerales o de orígenes sintéticos, y que para formular un aceite es una mezcla científicamente balanceada, donde balanceamos lo que es el aceite base con un paquete de aditivos, que es el tema que vamos a conversar hoy. Y vimos que podemos hacer distintas mezclas entre los aceites bases, pero no todos los aceites bases pueden ser mezclados porque podemos tener problemas en la formulación de nuestros lubricantes. Por eso es importante tener este conocimiento técnico, porque puede presentarse el caso que uno de nuestros clientes requiera un cambio de tecnología y si no aplicamos la base correcta, vamos a presentarle problemas seguramente en su aplicación. Y no es lo que nosotros queremos que eso suceda. ¿Qué es un aditivo? Un aditivo no es más que una sustancia química que se le añade a los lubricantes para mejorar una o más de sus propiedades. Esas propiedades ya intrínsecamente, seguramente el lubricante las contiene o la presenta, pero debido a la aplicación requerimos que esta propiedad se optimice, sea hacia un valor superior o hacia un valor inferior. Dependiendo del tipo de aplicación que vamos a estar trabajando, vamos a tener un distinto paquete de aditivos asociados a la aplicación. Fíjense que el caso de nosotros, que es el tema de motores de combustión, que es el primer ítem que está en la tabla, cuando aparezca una O es que usualmente se coloca ese aditivo, y cuando es un más menos, que es que ocasionalmente, y cuando no aparece nada es porque por lo general en la mayoría de las aplicaciones no se utiliza ese tipo de aditivo. Fíjense que en la aplicación de motores de combustión, que es nuestra área de acción, es la que posiblemente utiliza un paquete de aditivos más completo, ¿ok? No quiere decir que sea mejor o peor que los otros, pero sí tenemos distintos tipos de aditivos que nos van a mejorar esas propiedades dentro de nuestro lubricante, y en el caso nuevo, debido a que utilizamos bases de alta calidad y de alta refinación y un paquete de aditivos certificado, validado por lo que es el Instituto Americano del Petróleo, nos permiten dar los rendimientos que damos. Cuando hablamos del rendimiento de nuestro lubricante, creo que le debe haber pasado a la mayoría que te dicen que no lo pueden creer, pero es algo que es cierto, lo hemos validado, hemos hecho pruebas técnicas de campo y en laboratorio y podemos dar garantías
de esos valores. ¿Ok? Porque tenemos los equipos para corroborar esto. Fíjense que, por ejemplo, en el aceite de motor, dice que se utilizan mejoradores del índice de viscosidad, aditivos detergentes, dispersantes, antidesgaste, antioxidantes, inhibidores de corrosión, antiespumantes y depresores del punto de congelamiento. El propósito de esta aplicación, de esta presentación, es conocer un poquito más a fondo cada uno de estos aditivos. No vamos a hacernos expertos posiblemente en el área, pero sí tenemos que tener las nociones básicas para poder atender cualquier duda de alguno de nuestros clientes. Perfecto. Entonces, fíjense cómo es la estructura típica de un aditivo. Un aditivo vamos a verlo como este elemento que está conformado por una cabeza y una cola. Es una representación gráfica únicamente. La cabeza del aditivo es polar. ¿Qué quiere decir esto? Que es un elemento que va a buscar adherirse por lo general a las superficies metálicas, ¿ok? Y eso hace que el aditivo se mantenga fijo en el equipo. Y la cola del aditivo es hidrofóbica, ¿ok? No polar, y es soluble en aceite. ¿Qué quiere decir hidrofóbica, no polar? Que ella va a intentar repeler el agua y que los elementos que se quieran adherir a ella van a ser rechazados. Entonces tenemos la cabeza polar, que es la que te protege porque se está, digamos, adhiriendo directamente al material, y la cola hidrofóbica que te repele todos esos elementos. Básicamente esa es la estructura más sencilla que se puede representar de un aditivo. Los aditivos no solamente van a cumplir una función en el lubricante, pueden cumplir más de una función. Por ejemplo, el dialquil difosfato de zinc, como se dice más comúnmente ZDDP, es un aditivo muy popular que inició como antioxidante, pero luego se descubrió que también tenía propiedades antidesgaste y como inhibidor de corrosión. Entonces, fíjense que un solo aditivo puede tener la propiedad de cumplir una o más funciones dentro del lubricante. Esto es importante porque estos son hasta preguntas de temas de examen y a veces fallamos en ellas. ¿Bien? Los aditivos antioxidantes. ¿Cuál es su función? Es reducir la tasa de oxidación del lubricante. Todos los lubricantes, todos los elementos de la naturaleza se oxidan. Usted toma una manzana de la nevera y le aplica un mordisco y la deja en la intemperie, ¿ok? El efecto del oxígeno en esa área que ya está descubierta va a hacer que ese proceso de oxidación sea más rápido y vamos a ver que esa manzana empieza a cambiar de color. Eso pasa también con los lubricantes. Nuestro cuerpo se oxida, las grasas de nuestro cuerpo se oxidan. ¿Y qué hace un aditivo antioxidante? Más o menos lo que vemos en la imagen. Fíjense que tenemos una molécula saludable, ¿ok? Que digamos que tiene dos átomos, dos elementos, pero hay una molécula que digamos que está celosa porque ella solamente tiene una y ella quiere tener dos. Y ella va a intentar quitarle ese elemento de protección a la molécula saludable. ¿Qué hace el antioxidante? Él tiene, digamos, en gran cantidad ese elemento y le dice, mira, toma este elemento y ya tú quedas balanceado y no tienes que tocar las moléculas de mi aceite. Básicamente suplen la función de esos radicales libres que están buscando es incrementar la tasa de oxidación de nuestro lubricante. ¿Cómo incrementamos esa tasa de oxidación? Si aumentamos la presión, si aumentamos la temperatura, si aumentamos la contaminación, si agregamos agua y algunos elementos contaminantes, esa tasa de oxidación se va a incrementar y el tiempo de vida de nuestro lubricante va a ser el menor. Entonces, básicamente todos nuestros aditivos cuentan con, nuestros lubricantes cuentan con aditivos antioxidantes. ¿Cómo se mide la oxidación de un aceite? Se puede medir de muchas maneras, existen muchos equipos, la mayoría se mide a nivel de laboratorio, pero lo que es más importante es que nos tengamos en cuenta que la velocidad de oxidación de un lubricante se duplica por cada 10 grados de aumento de la temperatura. Por eso es que es muy importante que cuando trabajamos con cualquier equipo, en el caso de nosotros motores de combustión interna, mantengamos la temperatura de operación dentro del rango completo, porque si solamente aumentamos en 10 grados, el tiempo de oxidación, digamos, o el tiempo de vida lo pudiéramos estar reduciendo a la mitad porque duplicamos la velocidad de oxidación del aceite. ¿Cuál es la recomendación acá? Los que tienen motores que trabajan con agua, no es lo más recomendable, lo ideal es que utilicen un líquido refrigerante especializado como el que ofrecemos nosotros, ya sea para diésel o gasolina, porque primero va a evitar la oxidación y la corrosión dentro del equipo, no se te va a formar una película contaminante que va a impedir el intercambio térmico. Ese intercambio térmico, si yo coloco un elemento que funcione como aislamiento, va a hacer que la temperatura, el intercambio térmico sea más pobre y bueno, la temperatura del aceite cada vez va a ser más alta. Y promovemos que la oxidación del lubricante se incremente, disminuyendo su tiempo de vida y poniendo en peligro la aplicación. Perfecto.
Tenemos un equipo que se llama calorímetro de barrido de presión diferencial que nos ayuda a medir esta característica. Es un equipo al cual se le aplica una presión específica, una temperatura específica y un tiempo específico. Y dentro de ese banco de pruebas se va a producir una reacción exotérmica que produce como una pequeña explosión. Cuando nosotros evaluamos esa gráfica y ocurre ese proceso, va a haber un cambio en la presión del sistema y cuando eso ocurre, medimos los tiempos. A medida que ese tiempo sea corte, quiere decir que el paquete de aditivos se está agotando. Hay otra prueba para medir oxidación que es más común, que es la RPBOT, ¿ok? Que básicamente colocamos un recipiente, lo llenamos con aceite, le colocamos una cantidad específica de agua, colocamos una espiral de cobre y colocamos oxígeno puro a 90 psi dentro de ese recipiente y lo colocamos en agitación. Adicionalmente, lo colocamos ese recipiente dentro de un contenedor que está en una sustancia térmica a 150 grados centígrados y que también está oscilando. Ese incremento en la temperatura va a producir que se incremente la presión, discúlpeme, dentro del recipiente. Va a llegar a un punto que esa presión va a caer abruptamente. Cuando esa presión cae abruptamente, medimos el tiempo y ese tiempo te representa la velocidad de oxidación del aceite. A medida que el paquete de aditivos se va agotando por la presencia del oxígeno y los contaminantes, ese tiempo se va a ir recortando. Cuando hacemos esta prueba, lo ideal es medir el aceite en condición inicial, medimos ese tiempo, y después de cierto periodo de tiempo, hablemos de la parte automotriz, 5.000 kilómetros, 7.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros, volvemos a hacer la prueba, y si ese tiempo se acorta demasiado, podemos asumir que el paquete de aditivos antioxidantes ya se ha agotado en el aceite, y debemos realizar un cambio de aceite. ¿Ok? Esto en nuestros vehículos por lo general no lo hacemos, pero en equipos especiales como turbinas, que te pueden costar cientos de miles de dólares, millones de dólares, es una prueba que se realiza muy comúnmente. Eso para hablar del tema de la oxidación. Estas son las pruebas básicas, pero existen muchas más pruebas, todas bajo estándares ACTM, que nos van a medir estas características. ¿Bien? Tenemos aditivos también que son para mejorar el índice de viscosidad, un punto que evaluamos en la presentación pasada. Recordemos que el índice de viscosidad es una propiedad muy importante, porque mientras más alto sea el índice de viscosidad de un aceite, su viscosidad va a caer menos con la temperatura, y eso hace que nuestro aceite sea más estable térmicamente. Y en aplicaciones específicas necesitamos mantener esa viscosidad, y utilizamos este tipo de aditivos para poder lograrlo, ¿ok? Es un aditivo que, véanlo como en la imagen, digamos que él está como comprimido, ¿verdad? Pero a medida que se aumenta la temperatura, él empieza a abrir esos enlaces y se empiezan como a agrupar y hace que la fluidez del fluido se vea restringida un poco. Y mantenemos en ese aspecto la viscosidad del fluido, porque recordemos que la viscosidad es la resistencia de un fluido al fluir. Eso nos permite que la capa lubricante dentro del equipo tenga un espesor mayor y podemos soportar incluso más cargas y podemos trabajar a temperaturas mucho más altas. Tenemos un aditivo que es muy importante, que no todos los lubricantes lo poseen, pero que es un aditivo dispersante. ¿Cuál es la función del dispersante? Todos los motores de combustión interna generan contaminantes. ¿Cuál es el principal contaminante que vamos a generar? El hollín. ¿Ok? Si yo no tengo este aditivo dispersante, el sucio tiene la particularidad de que busca unirse, busca aglomerarse. Y este aditivo lo que me permite es que ese contaminante se mantenga disuelto en el aceite. ¿Por qué es importante esto? Porque si no empiezo a formar piedras, que esas piedras me pueden obstruir los ductos de lubricación y ocasiona fallas en mis equipos. Por eso es que cuando nosotros vamos a hacer un cambio de aceite, vemos que el aceite sale totalmente negro. ¿Ok? Ese es el hollín y el contaminante que está en el lubricante. Aparte del proceso de oxidación también produce un cambio de color, pero nunca vemos grumos. Si nosotros llegamos a ver grumos, quiere decir que el poder dispersante del lubricante o a lo mejor nunca existió, o se agotó y se empezó a aglomerar el sucio. Esto te tapa filtros, te tapa ductos de lubricación, te produce cavitación, te produce erosión en la bomba del sistema de lubricación, etcétera, etcétera. Es muy importante que mantengamos este tipo de aditivos dentro del lubricante. Fíjense en el ejemplo que está abajo, que es una esfera negra rodeada con unos elementos que representan lo que es el aditivo. Está la cabeza polar que se adhiere al contaminante y la cola que es hidrofóbica, ¿ok? Que repele las otras moléculas, otras partículas de contaminación, evitando que se unan entre ellas y formen una macropartícula que pueda ocasionar daños en el equipo. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, existen distintos tipos de ensayo para hacerlo. Hay uno que es muy sencillo, que es que tú tomas una gota del lubricante con contaminación y también se hace con el original,
y lo aplicas dentro de un papel tapiz, ¿okay? Un papel especial, y ves cómo se esparce ese lubricante dentro de ese papel. Y ves más que todo la huella que deja. Si la huella es uniforme, decimos que tenemos una buena dispersión. Si la huella está muy concentrada, o sea, decimos que puede estar fallando el poder de dispersión del aceite. Si vemos veteado, también podemos llegar a esa conclusión, ¿ok? Y también, dependiendo del tipo de experticia que tengamos, hay personas que pueden determinar si el aceite está contaminado con glicoles, que es el refrigerante, o si está contaminado con lubricante, que es el caso que tenemos en la parte inferior izquierda. ¿Bien? Entonces, es una prueba bastante sencilla, se puede hacer también como una prueba de campo. De hecho, algunas marcas de filtros la utilizan para hacer validaciones y te muestra el poder de dispersión o de contaminación con otros elementos que pueda tener tu lubricante. Tenemos otro aspecto muy importante, otro aditivo que va ligado a lo que es la dispersión, que son los aditivos detergentes. ¿Ven? Los aditivos detergentes también son aditivos multifunción. Ellos cumplen dos funciones principales. La principal, digamos que la función de dispersar o la función de limpieza también, porque es la que nos ayuda a mantener nuestros equipos limpios, y una función de neutralización. Y que vamos a estar neutralizando los ácidos que se forman dentro del aceite. ¿Por qué se forman ácidos en el aceite? Por lo que vimos la semana pasada. El aceite, a pesar de que esté muy limpio, viene con trazas de contaminación de azufre. El azufre en combinación con el agua, la temperatura y la presión, etcétera, etcétera, forma ácido sulfúrico y eso es altamente corrosivo para los metales como tal. Bien, cuando se forman esos ácidos hay que precargar el lubricante con una base, porque con una base neutralizamos un ácido para que en lo que se empiecen a formar lo vamos aplacando. Dependiendo del tipo de aplicación, también es la cantidad de esa base que vamos a agregar. Bien, entonces digamos que tiene la función de limpieza, barrido, por eso es que si tú haces un cambio de aceite y ese aceite sale transparente, el lubricante no está haciendo bien su trabajo, el aditivo detergente no está presente y el aceite ¿dónde se queda? Si no lo sacas cuando haces el cambio de aceite, ese aceite se está quedando pegado a tu motor. Produce un aislamiento térmico, produce fallas mecánicas, obstruye los ductos de lubricación, tranca las cadenas, puede pasar cualquier cosa en el equipo. Y la función neutralizante es lo que nosotros normalmente vemos en los lubricantes, que está muy de moda conversar, lo que es el TBN. Porque en el caso venezolano, digamos que aparte del el contenido de azufre que puede tener el aceite, que es natural en él, porque es un elemento que viene derivado del petróleo, el combustible también trae alto contenido de azufre. Y eso al final, en algún punto, se termina mezclando también con el aceite. Fíjense que dependiendo del tipo de aplicación, si es motor a gasolina, los TBN estándar van de 5 a 10 miligramos de hidróxido de potasio, que es esta sustancia que se agrega como base para neutralizar los ácidos que se forman en el aceite. Y si es un motor diésel, los valores son más altos, las temperaturas de operación son más altas, las presiones son más altas. Decimos que el TBN debe rondar entre 15 y 30 miligramos de hidróxido de potasio. Hay lubricantes que son duales, también lo vimos la semana pasada, que vamos a ver una doble nomenclatura, SP, CK o CK, SP. Sabemos que la que esté de primero es la que predomina. Si empieza por C, la primera de las dos, es que es más orientado hacia diésel que hacia gasolina, y si empieza por S, va más orientado hacia gasolina que hacia diésel. Perfecto. Y la función de este elemento es neutralizar los ácidos a medida que se van formando. Va a llegar un momento que si el lubricante nunca lo cambiamos, él va a agotar su reserva alcalina y se va a empezar a acidificar. Perfecto. ¿Cómo se hace la prueba? A través de valoración. Esto también es en ensayo laboratorio. Tenemos la muestra de un aceite base, se coloca un indicador y cuando se logra el cambio de color establecido, ya obtenemos la cantidad, digamos, de neutralizante que tenemos que aplicar al lubricante. ¿Ok? Fíjense una comparativa de dos lubricantes. Uno es 15W40 para gasolina, clasificación SL, y uno es 15W40, pero es un dual, es un CI4SL. ¿Ok? Predomina para diésel. Cuando vemos el de gasolina, el TBN es de 6.5, una condición más suave de trabajo, y cuando vemos el diésel, el TBN es de 10. Si fuese 100% diésel, te aseguro que ese TBN estuviese por el orden de los 12, 13, 14, incluso hasta 15. Puede ser mucho más, porque necesitamos más poder de neutralización del aceite.
Entonces ya ve que ahí acabamos que también depende de la aplicación. Puede ser la misma viscosidad, pero cambia la aplicación, cambia el TBN requerido para esa aplicación. Tenemos elementos que son inhibidores de corrosión. Aquí lo que formamos también es una capa, una película que evita que estos elementos altamente corrosivos se acerquen hacia las paredes del metal. Fíjense, por eso es que la mayoría de los aditivos tienen esa estructura, una cabeza polar y una cola no polar hidrofóbica que te ayuda a repeler esos elementos, te crea una capa, una barrera. Acuérdense que si hay una barrera es difícil que entre. Si no tenemos, si colocamos, por ejemplo, para la oxidación una barrera que evite que el oxígeno ingrese a los elementos, su tasa de oxidación va a ser muy, muy pequeña, posiblemente despreciable. Perfecto. Tenemos una prueba para medir la corrosión en los aceites, que la más típica es la corrosión por tira de lámina de cobre. ¿Ok? Aquí colocamos una lámina de cobre, que es un metal amarillo, que se pule y se sumerge en 30 mililitros de muestra y se eleva la temperatura por un periodo de 3 horas. Si el aceite es amigable o tiene el aditivo para inhibir la corrosión, ese cambio de coloración no se va a visualizar en la lámina. A medida que esa coloración empieza a oscurecerse, quiere decir que la corrosión en el lubricante es muy alta y empieza a atacar los metales amarillos. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Si vemos que, por ejemplo, nos venden un lubricante que en la prueba de corrosión de lámina de cobre su valoración no es 1A o 1B, sino que es 4A o 4B, y tiene elementos de cobre, ¿okay? De bronce, que son metales amarillos, incluso puede ser plata también, que no es amarillo, pero que también es un metal con el que tenemos que tener cuidado. Ese tipo de aceite va a atacar fuertemente esos metales y los va a destruir. Entonces, cuando tenemos reductores que tienen piñón y corona de bronce, ese lubricante no aplica ahí. Tenemos unos rodamientos que tienen jaula de bronce, ese lubricante no aplica ahí. Tenemos servoválvulas que tienen elementos de bronce, ese lubricante no aplica ahí. Lo ideal es que busquemos lubricantes con clasificación 1A, máximo 1B, que no ataquen los metales amarillos. Perfecto. Tenemos aditivos antidesgaste, como lo que tiene nuestro lubricante para sistemas hidráulicos, que es el más común, es la AW, donde existen varios, que está el que comentamos inicialmente, el ZTDP, que tiene zinc, fósforo y azufre. Está el fósforo como tal, ácidos grasos y carboxílicos sintetizados. A veces hay aplicaciones que tienen partículas de plata. Si el lubricante tiene zinc, no puede participar ahí porque lo va a atacar. ¿Ok? Si tiene azufre, no puede participar donde hay metales amarillos. Entonces, tenemos que tener cuidado en este tipo de aplicaciones. No tanto con los antidesgastes, bueno, también hay que tener cuidado, pero mucho cuidado sobre todo con los aditivos EP, que son de extrema presión, porque estas son químicamente más agresivos que un AW. Básicamente, la función es muy parecida, pero la carga es mucho más alta. Y aquí sí, si colocamos a un aditivo SP que no tenga un neutralizante, donde hay un metal amarillo, la aplicación va a durar muy poco tiempo y nos vamos a meter en problemas con nuestros clientes. Un aditivo muy importante es el depresor de punto de congelamiento. ¿Qué es lo que va a buscar este aditivo? Que el lubricante pueda trabajar cada vez a menores temperaturas. Por ejemplo, si yo tengo un lubricante 15W40 o 20W50 y paso un 15W40, el 15W40 debería tener mayor cantidad, posiblemente de aditivo anticongelación, porque está diseñado para trabajar a temperaturas más pequeñas. Si yo me voy al extremo opuesto, que es el 0W, ese debería tener una cantidad de aditivo anticongelante mucho mayor, porque está diseñado para tener arranques en temperaturas mucho más bajas. Entonces, fíjense que tenemos multigrado. Entonces, ¿cómo nos podemos defender en la formulación? Ok, tengo ya la viscosidad en caliente de 40, ya la tengo estabilizada. Necesito estabilizar en frío, coloco este tipo de aditivo y puedo bajar o disminuir el punto de congelamiento de mi aceite. Ya para concluir, tenemos algo que no sé si alguno lo conoce, pero los lubricantes tienen capacidad de producir espuma. Puede ser por el paquete aditivo, por el tipo de base, porque tenga agua. Y la espuma es un elemento que no es deseable en casi, no sé, el 90% de las aplicaciones. Porque la espuma se puede rebosar del equipo. Ahí tienes pérdida de lubricante. Se puede producir fallas tipo cavitación. Si tienes un engranaje y tienes espuma, ahí no hay lubricación. Entonces vas a ver puntos lubricados y puntos no, y vas a ver rupturas en el elemento metálico. ¿Y cómo eliminamos esto? Aplicando un aditivo antiespumante. La prueba es muy sencilla, la prueba de espumación.
Eso lo vamos a ver más adelante en alguna de las charlas técnicas que vamos a estar realizando, que vamos a ver todos estos ensayos ACTM en detalle. Colocan un elemento poroso dentro de un recipiente con aceite y le aplican aire. Ese aire va a formar espuma y ellos miden cuánta espuma se forma y después en cuánto tiempo se elimina esa espuma, o si no se forma espuma. Pero la mayoría hacen una espuma inicialmente. ¿Qué hace el aditivo antiespumante? Muy sencillo. Son partículas que están muy pequeñas en el aceite y se encargan básicamente de debilitar la pared de la burbuja. Entonces, cuando esta pared llega a la superficie, es como que tienes una pullita que pincha el globo y lo revienta. Y cada vez que se van formando burbujas, esas micropartículas o micromoléculas van destruyendo las mismas para que no se llegue a formar en gran cantidad dentro del lubricante, porque las repercusiones pueden ser muy críticas y ocasionar daños significativos en los equipos. ¿Okay? Un equipo que gire a muy altas revoluciones, que esté salpicando aceite, una caja reductora, por ejemplo, vamos a tener problemas de espuma e incluso el elemento se tiende a presurizar. Entonces vamos a tener fugas por los empaques, mala lubricación en los dientes del engranaje, reboses por espuma, pérdida de aceite. Es un aditivo de verdad que no muchos le prestan atención, pero que es muy importante para la formulación de lubricante. Muy bien. Me gustaría ahora, fíjense, una presentación bastante rápida. Va a estar en digital para que la puedan ver una y otra vez. No quería hacer algo tan extenso porque sé que todos están ocupados y como lo vamos a hacer recurrentemente, esta presentación la vamos a repetir. Y tenemos un programa ya de presentaciones para que poco a poco, semana a semana, trabajemos en presentaciones que vayan desde 30 hasta 45 minutos, cubriendo cada uno de los puntos referentes a lubricación. Lo mismo como les comenté al inicio de la presentación, lo vamos a hacer con el área de filtración, lo vamos a hacer con el área de batería, lo vamos a hacer con el área de car care, con gladiador y cualquiera de las marcas que represente el grupo. Utilicen esto como herramienta de venta. Hagan llegar esto a todos sus clientes, el cliente de su cliente. Esto lo podemos hacer de manera presencial también, en presentaciones en company. Si ustedes atienden un taller mecánico, nos vamos y preparamos algo nada más para talleres, que sea bien cortico y que yo sé que les va a ayudar en sus funciones del día a día. Bien, voy a dejar de compartir pantalla. Pueden abrir sus micrófonos. Si tienen alguna duda o comentario, es buen momento para que la realicen. Me gustaría saber el feedback de la presentación, si les pareció bien, si les pareció acertada, si les parece que podemos modificar el horario, si les gustaría que estas presentaciones se hicieran en otro horario, otro día. Estamos en un proceso de ensayo de error y queremos escucharlos para ver todas las recomendaciones que nos pueden dar para que cada vez más personas se unan a esta actividad. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me ¿Cómo copia? estás, Luis? Mira, una de las cosas que yo logré recopilar con las personas que invité fue el horario. Ok. Están comprometidos en esta hora, incluso que la anterior que se hizo, porque están en plena actividad laboral. Pero se quedaron con las ganas pues, de participar. ¿Tienen receptividad para la actividad? Sí hay, sí hay. Entonces pienso que lo más prudente sería un horario ya tarde nocturno. 6 de la tarde, como estamos hablando al inicio. ¿Te parece bien? Quizás yo diría, porque hay mucha gente que sale de su trabajo y a las 6 todavía no ha llegado. Ok. Pero si se desmotiva, no sé, 7 de la noche, yo creo que la gente ya está más relajadita. Es una sugerencia, ¿ok? Y tiene ya oportunidad de participar y de unirse, siempre y cuando esté dentro de la posibilidad. No, el horario es abierto. Yo estoy disponible para hacer la presentación si se quiere a las 8 de la noche. Ya lo hemos hecho anteriormente. Si el horario Bueno. que pautamos que el mejor es a las 7 de la noche, lo hacemos a las 7. Si es a las 6:30, las 6:30. Lo importante es que ustedes, como están en la calle el día a día, conversan con los clientes, nos envíen ese feedback y nosotros en función a eso programamos todas las actividades. Buenísimo, buenísimo. Hay una pregunta que está relacionada con el tema, pero no básicamente está relacionada con lo que hablamos hoy. ¿Ok? De hecho, Ronald estaba conmigo, visitamos un cliente y él nos hizo un comentario que él estaba usando en su vehículo, si no mal recuerdo, creo que era un Aveo 15WD40 diésel. ¿Ok? Siempre usó en su Aveo 15WD40 diésel y el carro se le comporta totalmente diferente en rendimiento, en beneficio de motor, como que si fuese un lubricante de gasolina. De verdad que nos llamó la atención. Nos llamó la atención. ¿Ah? Es posible utilizarlo. Fíjate que yo he visto casos de personas que utilizan el que es dual, ¿ok?
diésel y gasolina. Y ellos lo que hacen es que por cada cambio de gasolina o cada 2 cambios de gasolina le colocan un cambio en diésel. ¿Qué pasa con el lubricante diésel? Tú lo puedes utilizar. Eso hay personas que lo hacen. Pero el paquete de aditivos es mucho más fuerte que el de un lubricante de gasolina. Entonces, pudiera traerte en algún momento inconvenientes. ¿Cuándo te puede traer un inconveniente? Tú tienes un motor que siempre has utilizado lubricante de gasolina de baja calidad, él tiene poco aditivo detergente, el diésel tiene mucho aditivo detergente y te empieza a arrastrar enormes cantidades de contaminantes. Que se te tape el filtro, que se te tape un ducto de lubricación, que ese contaminante te empiece a desgastar los impulsores de la bomba, te puedes meter en un problema. Pues. O sea, hay gente que lo hace. Yo he visto aplicaciones que utilizan hidráulicos donde no van y los utilizan, comprometiendo en el tiempo la vida del equipo. No es lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Que si tu lubricante es de gasolina, si tu vehículo es gasolina, utilices gasolina. Búscate el mejor lubricante de gasolina que puedas conseguir en el mercado. En este momento es Rofran, entonces bueno, está fácil. Vas tú y le ofreces el lubricante a tu amigo. Listo. Eso es correcto. Pero sí, se puede hacer. Hay muchas mezclas. La diferencia entre uno diésel y una gasolina es la cantidad de aditivos. Fíjate que nada más por el TBN es mucho más alto. Entonces, el detergente también es más alto. El índice de viscosidad hay que revisarlo, pudiera ser igual. Entonces, puede afectarte en unas cosas, te puede dar un beneficio como también te puede dar un problema. Es correcto. ¿Okay? Gracias, mi amigo, gracias. Tranquilo. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, lo podemos dejar por acá y nos vemos nuevamente la semana que viene. ¿El día jueves sí les parece bien o parece que tenemos que cambiar el día también? El jueves me parece bien. Lo que debemos de manejar un poco es lo del horario. Buenísimo. Pero el jueves me parece bien. Porque el lunes y viernes siempre son complicados en los clientes. Y también en nosotros mismos, pues los viernes siempre tenemos que hacer cierres, el lunes estamos arrancando la semana. Yo creo que el jueves es buen día. Ajustamos la hora y listo. Bien. Bueno, muchachos, quiero agradecerle entonces, si estamos todos claros por ahora, por la participación. Espero verlos la semana que viene en el próximo webinar y estamos en contacto. Le vamos a seguir enviando información a través de las redes para que se las hagan llegar a sus clientes. Si tienen también temas en cualquiera de nuestras áreas de aplicación que quisieran desarrollar, también por favor nos lo hacen llegar para desarrollar material si no lo tenemos disponible todavía y hacer una presentación en esos temas específicos. Vamos a hacer una que hablemos netamente posiblemente de ese tema. Competencia diésel versus gasolina, porque es un tema que siempre sale en todas las reuniones. Y fortalecemos eso. Buenísimo. Bueno, ahora sí me despido porque tengo que agarrar un avión para irme para Caracas y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por participar. Gracias. Buenas tardes, mi amigo.